Buenas familia, vamos a preparar hoy una receta tradicional de nuestras abuelas. Qué sabias eran, ¿verdad? Con poquísimos ingredientes nos preparaban unas recetas para chuparnos los dedos. Así que venga, quédate que vamos a hacer hoy unas bolitas de zanahoria y coco que están de rechupete. No podemos dejar que estas recetas caigan en el olvido. Así que venga, vamos al lío, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestras zanahorias. Yo aquí tengo 230 gramos, necesito 200 gramos, pero pongo siempre un poquito más porque ahora al pelarlas, esta parte de gramos la vamos a perder. Así las pelamos todas muy bien. Y les vamos a retirar los extremos. Vamos a retirar todo esto y las vamos a trocear. No las cortéis muy grandes, cuanto más pequeñitas antes se van a cocinar. Y una vez que ya las tengo cortadas, las voy a pasar a un recipiente. Vamos a cocinarlas. Y podemos hacerlo de tres maneras. O bien las podéis cocer, las ponéis en una ollita al fuego y las cubrís con agua hasta que estén tiernas. Lo podéis hacer también al vapor, que así es como se ha hecho toda la vida, pero vamos a aprovechar que hoy en día tenemos el microondas. Yo al menos lo voy a cubrir con un film. Vamos a pincharlo un poco para que salga el vapor. Y lo vamos a llevar a microondas a máxima potencia hasta que estén cocidas. Vamos a sacarlas con mucho cuidado del microondas y ojo que esto quema mucho, vamos a abrir por un lateral que vaya saliendo el vapor para no quemarnos. Yo las he tenido casi 7 minutos en el microondas porque mi microondas tiene 750 vatios, es flojito. Si el vuestro tiene unos 1000 vatios, pues aproximadamente en unos 5 minutos seguro que las tenéis listas. Vamos ahora con un tenedor o un pisapapas, lo que tengáis, a chafarlas muy bien hasta que nos queden hechas un puré. Tanto si las haces en el microondas como cocidas o al vapor, vas a saber que están hechas cuando al pincharlas las notes tiernas. Cuando hayamos pisado bien la zanahoria vamos a dejarla que temple un poco, que no esté demasiado caliente para incorporarle el azúcar. El azúcar le voy a poner media taza o 100 gramos de azúcar. Si está demasiado caliente la zanahoria, lo que va a pasar es que el azúcar se derrite y nos va a quedar muy acuoso. Ahora templadita la vamos a mezclar muy bien hasta que poco a poco el azúcar se disuelva. Esto ya veis que se hace súper rápido. ¿Veis qué rápido? Bueno, pues ahora vamos a poner el coco. Coco rallado seco deshidratado, simplemente sin azúcar. ¿Cuánto? Otros 100 gramos, que es aproximadamente una taza y un tercio. Y vamos a ir mezclando. Os va a pasar muchas veces que el coco a veces está un poquito más seco que otras y puede ser que os absorba un pelín más, pero más o menos os va a llevar unos 100 gramos. Vamos a mezclar muy bien. ¿Veis? Aquí si veis alguna bolita de coco, la vamos a ir deshaciendo y mezclando todo muy bien. Si queréis hacerlo todavía más saludable y aquellos que sois diabéticos podéis sustituir el azúcar por eritritol, la misma cantidad. Bueno, pues una vez que ya lo tengamos así bien mezclado, lo vamos a dejar reposar para que el coco se hidrate. Vamos a dejarlo tapado para que tampoco se nos reseque y yo voy a utilizar el mismo plástico que he utilizado antes. Así lo aprovechamos. Lo podéis dejar o bien fuera, si estáis en invierno, o bien, mirad, lo que hemos tardado en mezclar ingredientes, como es poquita cantidad, ya está frío. Lo metemos en la nevera. Mínimo, pues unos 20 minutos, media hora. Aunque si lo preferís, lo podéis dejar, por ejemplo, toda la noche de un día para otro. Y cuando ya haya reposado, yo lo he dejado media hora, pero como os he dicho, podéis dejarlo toda la noche. Vamos a tomar una cuchara que nos va a servir de ayuda y vamos a formar nuestras bolitas. No os lo he comentado antes, si queréis la zanahoria un poquito más triturada, podéis pasarla
por la batidora o la licuadora, ¿de acuerdo? No hagáis las bolitas muy grandes, más o menos, bueno, pues de este tamaño. Mirad, si las queréis pesar, voy a ponerlo por aquí para que lo veáis muy bien. Más o menos, yo los voy a hacer a ojo, pero para que veáis el tamaño que tienen. Unos 15 gramos. Bueno, pues vamos haciendo las bolitas y las vamos a pasar por un poquito más de coco. Y ya las tengo todas preparadas, me han salido 20 unidades y las he colocado en estos moldes de mini magdalenas que quedan un poquito más bonitas para vestir para cualquier ocasión, pero es totalmente opcional. Y seguramente os estáis preguntando a qué saben. Bueno, pues saben a coco. La zanahoria les aporta humedad y quedan muy jugosas. No dejéis de hacer estas recetas de nuestras abuelas que eran tan sabias. Con poquísimos ingredientes nos hacían recetas deliciosas, baratas y muy fáciles, de verdad. Espero que os haya gustado la receta de hoy. A nosotros, mirad, nos encantan, están buenísimas. Y nos vemos como siempre en la próxima receta fácil y deliciosa como esta. Que aproveche, familia.